SER Podcast. Hoy por hoy. Àngels Barceló. 11 y 20 minutos de la mañana, 10 y 20 en Canarias. Hasta ahora había una sensación de que fijarse en la tecnología es dejarse los ojos mirando cosas pequeñitas, pantallitas, microchips, bits. Pero hace unos meses que las cosas parecen haber cambiado. Jaime García Cantero, vigilador de cambios en el mundo tecnológico. Muy buenos días. Muy buenos días. Feliz año. Feliz año, Aquí Ángeles. estamos separados con nuestra distancia un año más. 2022 será un año muy importante para la exploración espacial. Habrá misiones a Marte, a Júpiter. Ahora vamos a hablar de ellas, Pero ¿por qué tenemos esa sensación de que vamos al espacio porque no estamos muy satisfechos de la vida en la Tierra? Es verdad que hay motivos, ¿eh? Empieza a haber motivos. Hay Empieza a haber motivos. motivos. Mira que yo vengo de vacaciones con esta sensación de querer ser optimista, pero hay veces que cuesta. Cuesta. ¿No? Con todas las cosas que están pasando. Es verdad que siempre nos preguntamos por qué la tecnología está invirtiendo tantos recursos en buscar colonizar otros planetas y no en salvar este, ¿no? Que parece Claro. que debería ser La lo prioridad. prioritario. Sí. Pero cada vez hay más voces en la ciencia, gente tan cualificada como Martin Rees, ¿no? Que es un científico ya mayor, pero con una trayectoria intachable, ¿no? Que dice que como especie tenemos un 50% de posibilidades de sobrevivir si no somos capaces de colonizar otros planetas. Y él dice que lo que nos va a acabar matando como especie son nuestros propios inventos. O sea, él dice, o dejamos de inventar cosas que nos puedan matar o buscamos otros planetas, pero no hay término medio en todo esto. La exploración espacial de esta década, de los años 20 del siglo XXI, no parece concitar el mismo entusiasmo que la que llevó el hombre a la Luna. Eso es también una percepción. ¿Es percepción o es que somos más mayores y más descreídos? Aquello fue un hito. Aquello lo vivimos todos como un hito. Hay varias cosas, ¿no? Yo creo que ha perdido la épica y parte de esa épica la ha perdido también porque no podemos obviar que aquello era también una competencia entre países y entre bloques, ¿no? Y eso buscaba una épica, una dialéctica que era diferente a la de hoy, cuando es una colonización liderada por empresas, ¿no? Y por millonarios que tienen esas empresas. Yo creo que eso cambia un poco las cosas. Y también yo creo que esta sensación que tenemos todos, que esa utopía tecnológica tan del siglo XX ha sido sustituida por una distopía digital, ¿no? Ahora parece que la tecnología, contrariamente a lo que pensaron nuestros padres y antes nuestros abuelos, ¿no? Que iba a llevarles más lejos, a construir un mundo mejor, ahora tenemos esta sensación de que la tecnología lo que hace es hacer muy ricos a los más ricos y hacer más vigilados a todos los demás. Entonces yo creo que es parte de esa pérdida, ¿no? De la utopía tecnológica en favor de la distopía digital es lo que hace que la épica ahora no sea la de antes, ¿no? No hay canciones de Bowie para cantar esta colonización espacial. Algunas noticias importantísimas del diciembre del año pasado colean aún en estos primeros días del año, porque diciembre fue antes de ayer. Estoy pensando no solo en el telescopio James Webb, hablamos aquí de él, sino también en el éxito y la polémica de No mires arriba, que es la película de Netflix que ha dividido, se estrenó primero en los cines, pero desde el día 24 en Netflix, que ha dividido al público estos días entre defensores y detractores. ¿Tú en qué lado te sitúas? Yo creo que es urgente un crossover con Ocaña, ¿no? Porque hay tanto cine de tecnología y tanto documental. Sí. Yo creo que como película no es una gran película, tiene demasiados subrayados, es bastante obvia, sí. Es como muy regular, pero me parece muy interesante que estemos todos hablando de la misma película, que es algo que yo creo que el cine había perdido, ¿no? Esta capacidad de que todos hablemos de esa película y que introduzcan el debate temas como el rol de la ciencia, el rol de la tecnología o por qué los políticos el rol de la política reaccionan de manera determinada. Creo que independientemente de que no sea una gran película, me parece que es una muy buena noticia que todos hablemos de estas cosas de las que deberíamos hablar más, aunque sea por una película que no es perfecta, ¿no? A mí me ha gustado. Es verdad con lo que tú dices, no es una película perfecta, pero a mí sí me ha gustado y me parece muy importante lo que dices, que al menos todos estemos hablando de ella. La sacamos a colación no tanto por la amenaza de la que habla, un meteorito que impacta sobre la Tierra, que destruye planetas, sino por un personaje que es una especie de pastiche de distintas personas. Además, yo creo que todos cuando estamos viendo le ponemos un nombre, de las que hemos estado hablando varias veces en esta sección y que son los protagonistas de la exploración espacial. ¿Qué tal? ¿Puedo acompañarles? Hola. Hola, Peter. Hola. Hola. Oh, Bri, estás fabulosa, como siempre. Peter, que es el tecnomillonario con acceso a Águila Platino, a cualquiera de los entresijos del poder, el hombre más poderoso del planeta. Y es una caricatura, solo escuchándolo uno se da cuenta que es una caricatura, pero es una mezcla así como de Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk. Eso está muy bien en la película, ¿no? Que las caricaturas muchas veces son caricaturas de muchas personas a la vez. Sí. Y eso yo creo que enriquece el debate, ¿no? Porque es verdad que cuando se presenta el personaje parece obvio que se va a parecer a Steve Jobs, ¿no? Porque él aparece presentando un nuevo teléfono y parece bastante obvio. Pero luego tiene ese discurso
pseudo-filantrópico que le podría acercar a Bill Gates, y claro, toda esa parte al espacial, final es Elon Musk. que es claramente Elon Musk, ¿no? Sí, y sobre todo hasta la manera de hablar, esta manera que tiene de supervillano que tiene Elon Musk cada vez más, ¿no? Que parece sacado de la Marvel directamente, es Elon Musk. Pero cómo mezcla todos esos referentes, y además construye, para mí, la parte más interesante, que es cómo es una persona que está por encima de la política. Para mí lo más interesante del personaje es cómo habla la presidenta de los Estados Unidos. Está en el centro de decisión, en el centro del poder. Sí. Él tiene ese pase que le permite entrar en la Casa Blanca como si fuera suya, la Casa Blanca, y cómo da órdenes no solamente a la presidenta de los Estados Unidos, sino al ejército, a todos los demás, ¿no? Él es el más poderoso y además sabe y tiene información hasta de cuándo morirán los demás, ¿no? Que es una de las cosas también más divertidas de la película. Sí, y luego hay muchos millonarios que han decidido, y ahí también se cruza con la película, ha decidido que el espacio será el nuevo territorio de sus aventuras empresariales. ¿Tú por qué crees que les interesa tanto? ¿Realmente por un tema científico o por puro ego personal? Yo creo que hay mucho del ego personal, hay mucho de esta competencia de que hemos hablado ya, ¿no? Entre unos señores de una determinada edad, ¿no? Que compiten a ver quién tiene el cohete más grande y a ver quién llega más lejos. A ver quién tiene el cohete más grande. Eso es una parte que yo creo que seguro que está ahí, pero no hay que obviar la parte del negocio, ¿no? Yo creo que ellos ven que en el espacio va a haber muchísimo negocio. Todo el mundo habla del turismo espacial, pero posiblemente esto es la punta del iceberg, porque hablamos de energía, hablamos de nuevos materiales, hablamos de muchísimas más cosas, y sobre todo lo que más atrae a estos millonarios, que es un espacio no regulado. Allí todavía no hay leyes. Esto es el salvaje oeste del siglo XXI. Sí, cuando llegaban los primeros colonizadores y montaban el pueblo allí donde fuera. Y ellos ponen las normas. Entonces tienen esta sensación de que el que llegue el primero va a ser más capaz de poner las normas. Y a todos estos millonarios les encanta. Hablabas de Elon Musk. Elon Musk está obsesionado con dos cosas ahora mismo, ¿no? El espacio y las criptomonedas. Lo único que tienen en común es que no hay normas. Cuando ves que estas aficiones, entre comillas, siempre conducen a terrenos poco regulados, a terrenos en el que, esta visión personalista que tiene más, por ejemplo, ¿no? de que él es capaz de cambiar todas las cosas, pues ahí puede aplicar. Parece que esos territorios son los que más interesan hoy a estos megamillonarios, ¿no? Sitios donde pueden ganar mucho dinero y a la vez donde hay pocas normas. Pero volverían a cometer errores las administraciones, sean las que sean, si no regulan antes, es decir, si van por detrás. Y estoy pensando en lo que ha pasado en otro nivel, lo que ha pasado en Internet, que hay tantos espacios oscuros, tantos espacios que no hay regulación, que después regularlo, una vez eso está en marcha, es muy complicado. Por supuesto. De hecho, se están haciendo intentos. No es tan fácil, porque regular yo esto lo desconocía, ¿no? Pero el espacio aéreo tiene un límite también por arriba, ¿no? Cuando pasas un determinado nivel... No solo el espacio aéreo territorial de cada uno de los países. Claro, o sea, no solamente tiene límites, vamos a decir, con el vecino de al lado, sino que tiene límites por arriba, ¿no? Hay una cierta altura donde ya el país ya no es dueño de ese espacio, ¿no? Y ahí es donde estos señores quieren estar. Pero desde luego que hace falta algún tipo de normas. Esta semana ha habido algún problemilla, ¿no? con las naves de Elon Musk, con las naves de SpaceX, que Elon Musk, pues como con todo, va como loco, con las naves, o sea, y está lanzando muchas naves, y alguna de ellas ha pasado peligrosamente cerca de la Estación Espacial China. Entonces el gobierno chino ha planteado una queja formal diciendo, por favor, señor Elon Musk, tenga cuidado con sus naves, que pasan demasiado cerca, y esto no es un accidente de tráfico habitual, ¿no? Cuando un cohete pasa muy cerca de una estación espacial, pues las consecuencias pueden ser catastróficas. Este tipo de cosas que parecen trivialidades, ¿no? de regular, vamos a decir, el tráfico espacial, es algo en lo que se está empezando a trabajar, pero a partir de ahí todo lo demás, ¿no? También quién tiene derecho a usar esos recursos que se van a encontrar en el espacio, cómo se van a usar esos recursos, y esa derivada que también estaba en la película, ¿no? Y si un meteorito tiene materiales que valen un montón de dinero, ¿de quién es lo que viene ese meteorito, ¿no? Porque parece que en la película uno de los intereses claros del magnate está muy en esos materiales que se cree que puede haber en el espacio también. Y Elon Musk ha tenido problemas su SpaceX con el gobierno chino, pero también está teniendo problemas con el gobierno de Estados Unidos, porque SpaceX ganó un contrato de $3.000 millones para construir la cápsula de aterrizaje lunar, pero no parece que haya mucha sintonía, vamos a decir, entre Musk y el actual presidente de Estados Unidos. Elon Musk parece que está en desacuerdo con casi todo el universo, con el gobierno chino, con el gobierno americano, pero además ahora es el archienemigo de Joe Biden, ¿no? Él está completamente en contra de Joe Biden. Es verdad que está este tema del contrato, pero el enfrentamiento frontal es por el plan de transformación de Joe Biden, ¿no? Joe Biden ha apostado por un plan que se asemeja en cierta manera a los planes europeos, ¿no? Para modernizar los Estados Unidos, sobre todo la parte de infraestructuras, que no incluye algunas de las infraestructuras que le interesan al señor Elon Musk, que ya sabemos que van de tubos de vacío, trenes que van a miles de kilómetros por hora y estas cosas un poco que a veces suenan a locuras futuristas que le interesan al señor Elon Musk.
Entonces, el enfrentamiento es en absolutamente todo. Todo lo que dice Joe Biden le parece mal al señor Elon Musk. Y ahí parece que vamos a encontrar también derivadas para esta posible carrera espacial en el que, como bien decías, SpaceX es uno de los proveedores de la NASA, que al final los fondos de la NASA los decide el señor Joe Biden. Porque esas misiones a Marte y a Júpiter se lanzan en 2022, pero ¿cuándo llegarán? Bueno, pues este año tenemos 2 misiones. Si quieres 3, ahora hablamos de la tercera, que es más especial. La primera es una misión a Marte que tardará 8 meses, entre 8 y 9 meses, es decir, llegará en 2023. La misión a Júpiter, concretamente a las lunas de Júpiter, que se cree que pueden tener agua, es una misión mucho más larga. Llegarían en 2031, o sea que tardaremos casi 10 años en tener información sobre Júpiter y sobre esa teoría que tienen algunos científicos de que sus lunas podrían tener agua en estado líquido, lo cual sería una esperanza para esa posible colonización ya no solo de Marte, sino también de Júpiter. Esa tercera misión que te decía es una misión mucho más cercana. Este año en Texas, en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, se va a plantear una réplica ultra tecnológica de cómo podría ser la vida en Marte. Elon Musk, una vez más, es uno de los involucrados aquí, también participa el gobierno americano, y la idea es una expedición dentro de nuestro planeta replicando las condiciones de vida que tendríamos en Marte. Porque el señor Elon Musk piensa que en 5 años podría estar mandando personas a intentar vivir en Marte. Y luego ya lo último, un desarrollo tecnológico más, porque el ejército americano ha patentado una forma de poner placas solares en el espacio para enviar energía a la Tierra de forma inalámbrica, ciencia ficción. Si eso funciona, ¿se acabaron los problemas de energía del planeta? Se acabaron. Yo creo que, le hemos dicho aquí varias veces, hay que descartar de nuestra cabeza estos pensamientos mágicos de que va a venir una solución para todos los problemas medioambientales. O sea, el tema medioambiental y el cambio climático se necesita que cambiemos nuestros hábitos de uso. Somos nosotros también los que tenemos que ser parte de ese cambio. Pero es verdad que esto podría ayudar muchísimo. La idea, que es una idea que viene de la ciencia ficción y de la física teórica, es que, claro, placas solares por encima de la atmósfera recogerían mucha más energía solar. Claro. El problema, por supuesto, digamos que toca directamente el sol ahí. Exacto. El problema es cómo bajar esa energía desde esos satélites, esas estaciones, hasta la Tierra. Y ese era un problema bastante grande, porque claro, es mucha energía la que hay que bajar. Esta patente del ejército americano, y también están trabajando en algo muy parecido a los chinos, al final están todos haciendo más o menos lo mismo, es ser capaces con microondas de esa energía que se genera allá arriba, mandarla aquí abajo. Es verdad que tendríamos acceso a una enorme cantidad de energía solar que desde luego podría ser ayudar a solucionar el problema que tenemos. El titular fácil, ¿no?, es: la luz hoy está por las nubes y podría estar en el espacio. Y llenaríamos el espacio de placas solares. Ese es el tema, ¿no? ¿Dónde vamos a poner esas placas solares y cómo hacemos para que esas placas solares no contaminen el espacio? Claro. Porque al final, si estamos liberándolo de aquí para contaminarlo de mañana, pues también podría ser problemático. Por supuesto, es una buenísima noticia, ¿no?, que la ciencia sea capaz de proponer soluciones como esta. Ahora, como siempre, toca regularlo, toca ordenarlo, toca gobernarlo. Y ahora Jaime García Cantero coge su nave espacial y se va de Gran Vía 32. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Un beso. Hablamos, chao. Hoy por hoy. Cadena SER. La radio.